Well, hello students. How are you? How do you feel today? My name is Mr. Jorge Sea or Mr. George, it doesn't matter. Estoy a cargo de su curso junto con el profesor Alexis. Yo sé que más de alguno me debe ver como una cara conocida. El año pasado estuve haciéndole clases a octavo, a actual primero medio, que no está obviamente en el colegio. También estuve haciendo de jurado y haciendo una que otra actividad en la semana del inglés. También en el último mes y medio como que he estado a cargo, le he estado haciendo las guías junto con el profesor. La clase de hoy, o guía de hoy, vamos a estar viendo, haciendo un repaso simplemente de los feelings and emotions y el present simple and present continuous. Bueno, continuando. Acá puse 9 feelings and emotions, no son todos los feelings and emotions que existen obviamente, pero son los básicos. Podemos ver, por ejemplo, happy, que significa ser alguien feliz, sad, alguien triste, bored, alguien que está aburrido, hot, alguien que tiene mucho calor, cold, alguien que tiene frío, in love, alguien que está enamorado, shy, alguien que está tímido o es tímido, tired, alguien que está muy cansado y angry, alguien que está muy enojado. Ya, el presente simple con las short answers. Acá tenemos un ejemplo con una oración. Do you feel happy today? Hay dos formas de responder esta oración, tanto positiva como negativa. Yes, I do, and no, I don't. Otro ejemplo. Does she always eat peanuts? Yes, she does, and no, she does not. Y un tercer ejemplo, si es que no quedó claro. Do they like rock music? Yes, they do, and no, they don't. Acá hay una gran diferencia entre la primera y segunda oración, aparte del sujeto, es el uso de la negación. Por ejemplo, en el primero dice I don't y en el segundo dice she does not. La diferencia es que en el primero está abreviado. Cualquiera de las dos formas que se use está correcta. Continuando con el presente simple en una forma afirmativa, esta es una de las formas más fáciles de crear oraciones en inglés. Es simplemente el uso del sujeto, el subject, más el verbo en infinitivo. La única diferencia es que en tercera persona, que son he, she o it, se le agrega una s al final del verbo. Por ejemplo, I walk, he runs, she talks, it works, y el resto de los pronombres, we pay, they talk, and you eat. It doesn't matter, puedes combinar los verbos, obviamente, no simplemente usar siempre los mismos verbos. Hay una muy larga lista de verbos, obviamente, y acciones que podemos hacer como seres humanos. Continuando con el presente simple, tenemos la negación o el negative. Se ve muy grande esta tabla, pero no es tan complicada, es simplemente una forma para poder hacer oraciones. Esto es súper simple, es el subject más el to be más el not, la acción o verbo, es lo mismo, y el complemento. Obviamente el complemento es para hacer una oración mucho más completa, pero también se pueden hacer simplemente oraciones con subject, el to be, el not y la acción. Por ejemplo, I do not run in the park, que yo no corro en el parque. Otro ejemplo sería she does not talk in the street, que ella no habla en la calle. Acá una forma de abreviar un poco la oración es combinando el to be más el not, que en el caso del do más el not sería el don't. En el caso del does más el not sería doesn't, como había dicho anteriormente. Continuando también con el presente simple, tenemos la forma interrogativa o para hacer preguntas. La estructura es muy fácil y súper sencilla. Primero es poner las preguntas con WH, el to be y el not incluido, que también se pueden hacer preguntas en negativo, pero eso es un poco más avanzado, obviamente depende de lo que estés preguntando. El sujeto, la acción o verbo, el complemento y siempre tiene que ir el signo de interrogación al final, porque si no sería una oración normal y aún así estaría mal compuesta. ¿Ya? La única diferencia entre el inglés y el español para hacer preguntas es que el inglés se usa solamente al final y en español se usa para abrir una pregunta y para cerrar una pregunta. Con las double H questions no es complicado, es simplemente para sacar un poco más de información o seguir una especie de conversación. El what significa qué, when es cuándo, where es dónde, el who
es quién, why es por qué, which es cuál o cuáles y el how es cómo. Vamos a hacer, por ejemplo, una oración. Why do I run? El complemento sería, por ejemplo, in the park. ¿Por qué yo corro en el parque? Bueno, continuando con el otro, sería presente continuo. En forma positiva tendríamos el sujeto más el to be más el verbo en ing, que sería continuo. Por ejemplo, I am running, que yo estoy corriendo en este momento. She is talking, que ella está hablando en este momento. Es una acción que está ocurriendo en este momento. El presente continuo ahora, pero en forma negativa, sería el sujeto más el to be más el not más el verbo en ing. Acá también se pueden usar abreviaciones con el not. La diferencia es que con el I'm, con el I tiene que ser I'm not y no I am't, porque suena extraño. Anteriormente, hace muchos años atrás, se utilizaba eso en países donde su lengua madre era el inglés, pero ya no es tan recurrente. Y en tercera persona sería is not, que sería isn't. Y en el resto de los pronombres con el are sería aren't. Por ejemplo, haciendo una oración, you are not using. Por ejemplo, you are not using my cell phone in class. Que no estoy usando, tú no estás usando el teléfono en clases, lo cual es bueno. Continuando también con el presente continuo, con preguntas ahora. En este caso es mucho más sencillo, sería el to be, el sujeto, más el verbo en ing, más el complemento, si es que quieres agregar un poco más de información, y también el signo de pregunta al final de la oración. Por ejemplo, is she talking? Ella está hablando. Are you loving? ¿Estás tú amando? Obviamente no tiene mucho sentido, pero si tú pones are you loving someone, que tú estás amando a alguien o queriendo a alguien, tiene un poco más de sentido. Por eso los complementos son importantes. Espero les haya gustado. Cualquier duda, problema o circunstancia, cualquier cosa, me pueden mandar un correo o mandar una pregunta. También estoy dentro de su Classroom y su plataforma. Y eso, espero lo hayan entendido. Cualquier cosa, no duden de verdad en preguntarme. Aquí estamos para poder enseñar.